¿Alguna vez te ha sucedido que estás conversando con un familiar, con un amigo, respecto a un nuevo producto que ha salido, que quieres comprar y, oh sorpresa, al día siguiente entras a las redes sociales y ahí está el producto? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Armando Medina, soy especialista en marketing digital, con especialización en inteligencia artificial generativa por el MIT, y vengo a contarles una historia que me sucedió hace unos días. Estaba conversando con mi novia sobre estas nuevas zapatillas que habían llegado aquí a Perú, que me encantaban mucho y solamente la escribí por WhatsApp, no lo busqué por Google, ni en Internet, ni Facebook. Y fue una gran sorpresa cuando un par de horas más tarde entré a redes sociales, específicamente a Instagram, y wow, ahí estaban las zapatillas, el mismo modelo, la misma marca, incluso hasta con 30% de descuento. Y yo dije, esto es una señal divina, tengo que comprarlas. Así que eso hice al día siguiente, ya estaban en mi casa. Em, entonces, quizás les ha sucedido esto y uno se empieza a preguntar, ¿qué fue lo que sucedió? Y eso me pasó a mí. Días más tarde, continuaba esta pregunta rondando en mi cabeza. Si fui yo realmente quien decidió esta compra o quizás alguien o algo más decidió por mí en ese momento. Y es que es cierto, hoy en día, cada clic, cada scroll, cada cosa que hacemos en redes sociales está siendo registrado en el algoritmo. Y ya la pregunta ni siquiera si esto funciona, porque sí lo hace. La pregunta realmente es ya un poco más profunda es, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a que nos invada la privacidad con tal que una máquina nos haga una venta? Y es que la inteligencia artificial hoy en día no está cambiando ya cómo compramos, sino que está cambiando cómo incluso deseamos las cosas. Vayamos a los fundamentos, a los conceptos, a las definiciones. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Porque hay mucha polémica alrededor y hay cosas para discutir. Para empezar, no es Terminator, no va a haber una invasión de máquinas, al menos aún no. Entonces, no es un robot y tampoco tiene conciencia. Y vamos a ver por qué sucede esto y cómo funciona por detrás. Tampoco es una espía, ni te escucha por tu celular, así que no es necesario que estés susurrando, porque si no, Facebook te va a estar escuchando. Bueno, al menos aún no sucede eso, en unos años no sé. Y para terminar, tampoco toma decisiones morales. Claro, si no tiene conciencia, no puede discernir entre el bien y el mal. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de intención de manipularnos. Lo que sí necesita es estudiarnos para poder lograr mejores resultados para lo que sí fue programada la IA. Entonces, Jorge, ¿qué sí es la inteligencia artificial? Por definición básica, es la capacidad de una máquina para imitar ciertas funciones humanas. Y aquí quiero hacer hincapié en la palabra imitar, porque hay mucha diferencia entre imitar y ser. Y es que esto se lo pueden preguntar los artistas. También hago un ejemplo quizás mío de mi niño interior cuando años atrás hacía trucos de magia para las personas, para los familiares, y se sorprendían mucho tan igual como yo. Hoy me sorprendo de la inteligencia artificial y lo que es capaz, pero hay que recordar que como todo truco de magia, es simplemente una ilusión. Por detrás hay cosas que están sucediendo que quizás no vemos. Por eso quizás parece, pero la IA no piensa. Parece, pero la IA no siente. Lo que sí hace es aprender patrones. Y esto lo hace muy bien. Vamos a ver cómo sucede esto. Para empezar, la IA es un modelo probabilístico. Es decir, se le inyectan datos, se le inyecta información, los estudia y analiza para botarte ciertas predicciones. Porque es un sistema predictivo. Y con esto no me refiero a que nos va a predecir los números de la lotería. Me refiero a que quizás ya ustedes han podido utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini, que son modelos de lenguaje. Lo que buscan es predecir qué palabra va después de la otra. Quizás después de un hola vaya pues un cómo. Y probablemente después de un cómo vaya un estás. De esa manera sí articulamos para simular que realmente es una persona. Ahora, como han visto, todo esto es full numérico, full data. En ese sentido, la IA no almacena contenido, no almacena información. Cuando escuchen que alguien les dice, pregúntale a ChatGPT que todo lo sabe, en realidad no sabe nada. Lo único que sabe hacer muy bien es predecir palabras. Volviendo un poco al ejemplo inicial, si uno hace más clics en Nike que en Adidas, eso le basta a la IA. A la IA no le interesa que es Nike, que es Adidas, ni siquiera que es un clic. Entonces, ¿cómo todo esto mejora nuestro día a día? A través de la persuasión. Quiero arrancar con dos ejemplos importantes que manejamos dentro de nuestra agencia de marketing. El primero son los anuncios. Nosotros corremos campañas publicitarias y cuando activamos la opción de optimización por inteligencia artificial,
Como hemos visto, predice cosas y empieza a predecir qué clientes son mejores calificados para hacer nuestras propias ventas, logrando hasta un 33% de anuncios por resultados más eficientes que los anuncios regulares. Otro ejemplo, en emprendimientos o en clientes que tenemos fuera del país, extranjeros, es muy difícil hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si queremos hacer una producción audiovisual, videos, fotografía profesional, incluso maquetados o modelados 3D, imagínense todos los viáticos, todos los costos, la inversión, capital y los tiempos que tardaría en hacerse ciertas cosas. Sin embargo, herramientas de guía integradas dentro de nuestro flujo de trabajo se pueden hacer en minutos, recortando costos hasta en un 90%, incluso en algunos casos más. Otros casos más comerciales, por ejemplo, es Spotify. No sé si sabían esto, pero ya hoy en día no solamente traquea Spotify tus gustos musicales, sino que también sabe si es que estás parado, si es que estás en tu casa, si es que estás corriendo, personalizando aún más los resultados para ti. Otro ejemplo es Netflix. Cuando ustedes ven las portadas en el feed de Netflix, por detrás en realidad hay unas 3, 4 portadas más que se adecuan de acuerdo a tus gustos y preferencias de colores, cálidos, fríos y a tus gustos de categorías de las películas. Un último ejemplo, y quizás el más conocido, en todo marketplace, todo e-commerce, siempre te recomienda ahí al costadito un producto que otros quizás han comprado antes. Y lo más probable es que tú también lo compres, porque realmente llega a tus gustos. Entonces todo esto parece magia y realmente funciona. El problema empieza a surgir cuando esta predicción se convierte en una manipulación que no podemos ver. Y aquí es donde entramos al lado oscuro de la inteligencia artificial. Y quiero arrancar con dos casos reales que sucedieron en Estados Unidos con un impacto global en realidad. El primero es un experimento de contagio emocional de Facebook. Hace unos años, Facebook tomó 700.000 usuarios de su base de datos y a un grupo les empezó a promover contenido positivo y al otro grupo contenido negativo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas que fueron inducidas con contenido positivo empezaron a publicar contenido positivo y las negativas más negativas. Facebook demostró con este pequeño experimento que puede controlar masas colectivas a través de inducción emocional. Otro ejemplo fue el gran escándalo Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue, ya no existe después de esto, una consultora política de marketing. Lo que hicieron fue, nuevamente de la mano con Facebook, extraer perfiles de los electorados potenciales de ciertos candidatos políticos, incluyendo por ahí a Donald Trump. ¿Qué fue lo que hicieron? En base a estos perfiles, iniciaron anuncios de inducción de ciertos pensamientos, llegando a controlar narrativas e ideologías de la gente y teniendo éxito en las campañas políticas. Imagínense el impacto y la envergadura de este problema. Ya no son solo productos, sino que son ideologías y pensamientos. Y Estados Unidos no es un país cualquiera, controla prácticamente todo el mundo. Y es que cuando una inteligencia artificial puede predecir tu opinión antes de que tú mismo la formules, eso ya no es marketing, eso es ingeniería social. Es una aberración que tenemos que erradicar. Algunos casos en Latinoamérica, porque nosotros no nos quedamos atrás y que hemos visto de la mano con nuestra agencia, son las zonas invisibles para el algoritmo. Hace un tiempo se hicieron anuncios de becas estudiantiles y cuando se activó la optimización por inteligencia artificial, la IA empezó a evaluar todo Lima y se dio cuenta de que hay distritos pues, que tienen mejor conectividad que otras de Internet y otras que son más propensas a comprar versus otros. Evidentemente, estos son los distritos que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿a dónde creen que fueron estos anuncios de becas? A los distritos más pudientes, dejando de lado y discriminando a ciertos grupos. Otro ejemplo es el trabajo que nunca viste. Imagínate tú como mujer que estás buscando empleos en el plano digital. Durante muchos años, Facebook, porque tenía esa data que lo validaba, empezó a impulsar algunos anuncios de construcción hacia hombres y otros anuncios de asistente personal a mujeres, acentuando justamente toda la exclusión de género. Otro ejemplo son las contracampañas políticas. Las campañas que hemos manejado siempre existen ataques en digitales. Y ahora con la inteligencia artificial es mucho más fácil y accesible poder hacer fake news o deepfakes. Y cuando el candidato ya quiere desmentir estas cosas, simplemente no puede, porque ya el daño está hecho. Incluso hay algunas herramientas que te permiten clonar la voz y decir cosas que tú nunca dijiste. Y esto no solo le puede suceder a los políticos, sino a cualquier persona que esté aquí sentada. Y por último, y quizás con esto tienen mayor empatía, quizás les ha sucedido, son los precios relativos según donde vivas. Quizás han querido comprar un ticket aéreo, reservar un hotel, incluso a las aplicaciones de delivery
hay algunas promociones que son segmentadas geográficamente. Y es que entonces la inteligencia artificial, como hemos visto antes, no tiene ética porque no sabe discernir entre el bien y el mal. Lo que sí tiene son objetivos. Y a pesar que los ejemplos que les he mostrado son malos para la sociedad, está cumpliendo su función y lo está haciendo muy bien. Y es que la pregunta entonces no es si la inteligencia artificial va a decidir por nosotros. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a dejar de decir por nosotros mismos. Si es que vamos a dejar de tener el control de todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener un futuro en el cual podamos coexistir pacíficamente con la IA? Pues, en primer lugar, tenemos que tener un diseño humano. Hoy en día, todas las IAs están enfocadas en lucrar, en las grandes corporaciones. Es cuestión de ver el mercado nada más para poder validar esto. Necesitamos que la IA sea centrada en las necesidades de los humanos. Otro punto es regulación. Hasta hoy en día yo sigo preocupado porque las criptomonedas han salido hace más de 10 años y todavía no están 100% reguladas en el Estado. El Estado debe tener un papel fundamental en la regulación de todo este crecimiento. Y finalmente, y esto es algo en lo que espero todos puedan salir haciendo hoy mismo después de esta charla, es la educación. Porque tenemos que educarnos. Porque ¿cómo pensamos cambiar un problema si es que ni siquiera lo entendemos? Porque la mejor forma de enfrentar el cambio no es alejándonos. Conozco gente que dice la IA es mala y la rechaza y ahí queda. La mejor forma en realidad es entendiéndola y educándonos, formando parte de su evolución responsable, porque es una evolución y está sucediendo y nadie la va a parar. Y se tiene que hacer desde un punto de vista responsable y desde un enfoque consciente. Un dato curioso ya para terminar esta charla, y es que el 100% de esta presentación, desde el diseño hasta las palabras, ha sido creada y desarrollada por inteligencia artificial. Y esto lo hice no para venderte, sino para despertarte. Porque la inteligencia artificial no sustituye la verdad, sino que la potencia. Muchas gracias.